11:46. En esta parte nos acompaña Philip Boland, analista internacional, analista político internacional. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos. Es un placer poder estar con ustedes al día de hoy. Philip, ¿cómo vemos ahora el escenario? También cómo lo podríamos explicar para la audiencia que nos está acompañando y entienda lo que está sucediendo en este momento en Francia y el significado que esto tiene. Además, cuando nos encontramos con tres bloques que no tienen mayoría absoluta, semanas ya de negociaciones y el rechazo quizás de cada una de estas partes a lograr un nombramiento, salvo lo que ellos buscarían, y además por otro lado se señala a un Macron buscando mantener el poder. Es alguna de las críticas y no terminan de avanzar en el nombramiento de un primer ministro. Sí, como comentabas, justamente después de la elección europea, cuando hubo la disolución del Parlamento, en este momento estamos con un Parlamento totalmente fragmentado. Entonces, nunca habíamos conocido así, es decir, que tenemos un número de escaños ocupados por la extrema derecha, Rassemblement National, de Marine Le Pen, la izquierda con la NUPES, una coalición que lidera Jean-Luc Mélenchon. Entonces, es una polarización que hay entre estos grupos. En este momento es una preocupación para Macron justamente de formar un gobierno estable, dado que para justamente continuar y avanzar con la agenda legislativa es necesario. En Francia, el jefe del gobierno es el primer ministro y el primer ministro lo nombra la Asamblea Nacional. Entonces necesitamos alguien que representa al gobierno, que puede cumplir con este calendario, que por ejemplo está el tema de fecha límite del 1 de octubre, donde vamos a tener justamente la votación del presupuesto para el 2025. Entonces esto está manteniendo justamente unas presiones importantes sobre el presidente. Durante la primera parte de los Juegos Olímpicos, ya 100% de los Juegos Olímpicos ahora estamos en Paralímpicos, es decir, que dejó un gobierno técnico, es decir, que dejó sus puestos a ministro saliente que continúa sus tareas, pero ahorita ya las presiones, pero no es fácil porque como comentaste hay tres grupos y unos no quiere a otros, entonces esto se va... Parece que Macron se encuentra en una posición en que debe buscar alianzas o acuerdos con políticos para poder gobernar de manera efectiva. Entonces, en este momento hay muchas especulaciones de quién va a ser el primer ministro, dado que no hay una mayoría clara. Ahora vamos a ver un escenario de unos próximos 3 años de 3 bloques políticos, como lo hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, ¿qué implicaciones podría tener esto a partir de ahora, tanto a nivel interno en la política de Francia, pero también la política externa de este país, que además es un país dentro de la Unión Europea, donde también hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, y el gobierno, por ejemplo, de Macron tiene un respaldo muy comprometido, ¿no?, con Ucrania, pero algo que no se le adjudica, digamos, a la extrema derecha, donde también hay una en el bloque? Sí, ese es el problema. Es decir, que primero al nivel interno son las reformas que ya hubo, por ejemplo, reformas de pensiones que pueden ser cambiadas, la reforma justamente del mercado laboral. El tema que más me interesa es la reforma del sistema educativo, que había hecho muchos esfuerzos justamente, pero hay controversia. Entonces, esto tenemos que ver si sigue la reforma de la administración pública. Entonces, al nivel de la gobernabilidad de Francia, en este momento tenemos que tener un gobierno de coalición, entonces, para justamente lograr que leyes se mantiene, se suprime o, vamos a ver, entonces también es un desgaste totalmente político. Entonces, al nivel de los partidos. Al nivel de impacto exterior, entonces, el jefe de Estado sigue siendo el jefe de relación exterior. Pero está viendo Francia justamente como un gobierno más débil en el escenario internacional. Sabemos que justamente en este momento Francia se está posicionando como uno de los líderes al nivel de Europa, entonces para tener una posición clara, como dijiste, no solamente con el tema de la guerra en Ucrania, hay otros conflictos en el mundo y entonces tenemos que tener una visión muy clara de lo que va a hacer. Entonces, la política de Macron y él mismo se encuentra en una posición totalmente delicada y tiene que navegarlo de manera, como se llama, muy diplomática con los diferentes partidos en este momento. Entonces, esto vamos a ver qué tipo de primer ministro va a nombrar. Muchos creen que lo mejor sería tener un primer ministro técnico, entonces alguien que sea consensual, que no venga de partidos tradicionales. Entonces, esto porque el tema de alianzas estratégicas, lo que se está tratando de crear ahorita,
vemos que ya hay rechazos. La extrema derecha obviamente van a negar, y parte de la derecha va a negar todo gobierno que esté constituido por la NUPES. Del otro lado, obviamente, hay un rechazo totalmente de la extrema derecha. Ahora, como usted lo decía, Philip, hay un desgaste y qué factura electoral podría pasarle a los otros candidatos que busquen lograr acuerdos con el oficialismo, que además está desde hace unos cuantos años, ¿no?, en Francia, desde 2017, y hemos visto cómo su popularidad ha ido decayendo, incluso perdió mayoría absoluta en años anteriores. ¿Cómo esto podría encarar un posible escenario electoral para 2027 y además a nivel social también qué está sucediendo cuando vemos que los franceses se dividieron en tres bloques también? Y ahora, ¿cómo se representaría Francia? Es interesante el análisis porque vemos que justamente la aceptación de Macron está a lo más bajo. Es decir, que ya hay un rechazo de la población francesa, pero en este momento se hizo sondeos a ver qué mejor primer ministro para Francia, y queda Attal, o sea, el primer ministro actual. Es decir, que hay un rechazo al presidente, pero no tanto al gobierno. Eso es interesante y hay que ver cómo se puede interpretar que los franceses no quieren a Macron, pero sí quieren a Attal. Entonces, Attal se está posicionando muy fuerte justamente para las próximas elecciones. Pero hay que tener cuidado justamente con las alianzas, porque las alianzas pueden hacer subir otra vez al Rassemblement Nacional. Entonces, esto puede de Marine Le Pen, esto puede ser un problema. Es por eso que la idea es buscar estabilidades, concesiones, pero hay una urgencia, como digo, que es la presentación del presupuesto del 1 de octubre. Entonces, la situación de Francia está muy compleja en este momento. No veo cómo se puede realizar, aparte de un gobierno técnico que puede ser aprobado por diferentes. Y vemos que al nivel de este gobierno técnico, al nivel de someter las leyes, será caso a caso. Unos partidos, por ejemplo, con el tema de inmigraciones, obviamente había más respaldo de la extrema derecha, con tema social más de la NUPES, entonces es como si paquete por paquetes que se pueden proponer las leyes. Entonces, esto es una nueva forma de política en Francia que justamente el general de Gaulle ya había conocido esto, es por eso que creó la Quinta República. Entonces, en este momento ya Mélenchon está preguntando por la Sexta República, entonces cambiar la Constitución será una constituyente. Veremos justamente cómo van a cambiar o a preguntar los franceses cómo será la manifestación. El tema importante fue el tema de los Juegos Olímpicos, porque eso permitió justamente tener una coalición nacional, pero como digo, vemos que Gabriel Attal antes, y todavía Gabriel Attal, el actual primer ministro, entonces que ahora es interino, entonces que es del partido Macron, ya tiene todavía una aceptación muy importante, pero sería un rechazo grande de cierta parte de la población. Sí, los Juegos Olímpicos le dieron un break a la política en Francia. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos, por aclararnos el panorama político en Francia y además las implicaciones que podría tener durante los próximos meses y años. Philip, gracias. Muchas gracias y espero una estabilidad institucional pronto en mi país. Muchas gracias. Philip Bohlen, analista político internacional, nos acompañó en Noticias Globovisión Internacionales. Al regreso seguimos revisando lo más destacado durante las últimas horas